En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los grupos sociales. ¿Qué son los grupos sociales? Son un conjunto de personas que comparten creencias, que comparten valores, normas, leyes, cosmovisión y todo ello. Entonces hablamos de una similitud entre todos los integrantes de este grupo social. En el Perú lo vamos a tener claramente entendido así. Por ejemplo, en Puno tienes la parte aymara y la parte quechua. Por eso es que se dice que el Perú no debería llamarse un Estado peruano, sino debería llamarse el Estado plurinacional del Perú, al igual que Bolivia, porque tienen varias naciones. Porque se dice que el Perú, o nuestra nación, tiene más de 76 naciones, o sea, grupos sociales, que comparten, que ellos tienen sus normas, valores y creencias. Un claro ejemplo que vamos a tener de ello es, por ejemplo, si nosotros nos vamos al norte, vamos a tener la cumbia, en este caso del norte, ¿no? Ahí tienes al grupo 5 y todo eso. Y ahora también por el sur, vamos a tener el mismo género, la cumbia, pero la cumbia del sur, o en este caso la cumbia villera. Ahí tendrás, pues, no sé, a Lérida, entre otros integrantes. Otro ejemplito claro, si nosotros nos vamos al norte, hablamos acerca de qué cosa, de la marinera. Ah, te bailarás la marinera. Acá en Arequipa te bailarás qué cosa, tu carnaval, ¿no? Tu carnaval arequipeño, montonero arequipeño. Pero si tú te vas a Puno, hablarán de qué cosa. Ah, hablarán acerca de la Candelaria. Si tú te vas a Cusco, hablan del Inti Raymi. Vemos que cada grupo social, cada lugar tiene su propia manifestación cultural, sus propias creencias, sus propias formas de ver el mundo, el cual es conceptualizado como cosmovisión. Por ende, ¿qué son los grupos sociales? Son un conjunto de personas que comparten, en este caso, creencias, cultura, por así decirlo. ¿Qué es cultura? Es toda creación humana. Por ende, cada grupo social tiene su determinada cultura. Ya teniendo el concepto de organización social, pasamos a definir algunas características generales. Número 1, el origen. El origen trata de un tipo de agrupación humana que ha existido como nosotros desde siempre. Por ejemplo, la mayoría de los animales no depredadores, quienes buscaban agruparse en lugar de arriesgarse de solitario. La sociedad humana opera como una gigantesca organización social. La segunda característica es fin específico. Esta característica hace como referencia a que las organizaciones sociales se estructuran siempre en torno a una consecuencia o un fin último. O sea que el objetivo que se otorga a una comunidad hace operar mancomunadamente hacia una dirección. Tercera característica, estructura y jerarquización. Todas las organizaciones sociales son entes estructurados y jerarquizados. Y la repartición de las labores requiere siempre de un sector que la dirija y coordine, fijando los pasos a seguir y mantener sincronizados los esfuerzos. La cuarta característica es instituciones. Un claro ejemplo de esta es el Estado, quien es un ejemplo de organización social compleja, con múltiples organizaciones dentro de ella, haciendo una vida en su interior. Cada uno de estos con un objetivo o un objetivo propio, a menudo contradictorios. La siguiente característica es las formas de organización. Existen tantas formas de organización en los contextos sociales específicos que pueda haber, ya que se trata de estructuras creadas en función de resolver problemas o atender algún tipo de necesidad en específico. La siguiente característica es la familia. La familia se entiende como la organización básica o primitiva, es decir, la primera de todas las organizaciones. La última característica es la resistencia al desorden. Todas las organizaciones sociales o no sobreviven a base de la resistencia al crecimiento del grado de desorden en su alrededor. Tipos de organización social. Según George Simmel, un tipo social es una persona que cada individuo adquiere como resultado de la integración con otros individuos. En un grupo de personas, los individuos asignan a otros individuos una cierta posición en la sociedad y esperan que la persona continúe actuando de esa manera. Al conformarse a este molde, un individuo es capaz de contribuir a la estructura social de la sociedad de esa manera asignada. Ejemplo de diferentes tipos sociales son los individuos que son etiquetados por la sociedad como renegados, aventureros y extraños. El sociólogo George Simmel se dedicó a la investigación de la dinámica de grupos pequeños, clasificándolos en tríadas y tríadas.
Las dríadas son compuestas por 2 integrantes y es extremadamente frágil, ya que si uno de los miembros deja el grupo se deshace, mientras que las tríadas son un grupo social formado por 3 personas cuya dinámica es más flexible que las dríadas. La interacción social entre los miembros de un grupo social se define por la comunicación que existe entre ellas y no por la proximidad. Las redes sociales en este sentido han ayudado a ampliar los grupos sociales más allá de las fronteras físicas. Organizaciones sociales, según George Simmel. Simmel nos dice que la sociedad se estudia a partir de los diversos fenómenos sociales y de la forma en que éstas se estructuran. Como estos fenómenos aparecen en las interacciones que se da entre los individuos y las manifestaciones de convivencia entre las personas. Ahora, el autor nos propone 2 principios básicos de organización de la sociedad. Primero es la autonomización, que significa el principio de evolución social. Segundo, la objetivación. Aquí sustenta que la cultura tiende a ser más objetiva que subjetiva. En sí, la cultura objetiva viene a ser las producciones culturales del ser humano, por ejemplo, el teatro, la música, el cine, la religión, etc. Ahora, estos son los objetos que va a producir el ser humano. Y en lo subjetivo viene a ser el cultivo de uno mismo, de intentar ser mejores y perfeccionarnos. En sí es más introspectiva, tiene que ver con la interioridad del ser humano. Ahora, Simmel nos dice que no puede haber cultura objetiva sin objetiva. Ambas se complementan y se necesitan. Mientras ambas se interrelacionen, todo estará bien. Ahora, el problema viene a ser cuando entran en conflicto, y mayormente esto se da en la época de la modernidad. Vamos a continuar hablando del círculo social, estructura social y propuesta política. Según el autor, el círculo social lo define como un proceso de interacción. Aquí nos pone como ejemplo a la familia y al club de fútbol, por ejemplo, en la cual nos dice que interactuamos y nos convertimos en seres interdependientes. A medida que la sociedad evoluciona, se vuelve más amplia y también aumenta lo que son los círculos sociales. Respecto a la estructura social, lo define como grupos y masas. Aquí nos dice que es una cuestión numérica, pues a medida que aumenta de tamaño, a lo largo del tiempo surgen diversas divisiones, como son los clanes, tribus, provincias y también los gremios. Como último punto tenemos a la propuesta política. Aquí nos habla de lo que es las relaciones de subordinación. Nos dice que es una característica fundamental en la cual se organiza la sociedad, que son de 3 tipos: hacia el individuo, hacia el colectivo y hacia un principio. La comunidad no es importante en el camino, la comunidad es el camino. Bueno, esta frase nos hace ver la influencia de un círculo social. Sabemos muy bien que nosotros no podemos elegir a nuestros padres o a nuestra familia, pero sí podemos elegir con qué personas nosotros nos relacionamos, con qué personas interactuamos. Podemos elegir a nuestros amigos o a nuestra pareja. Bueno, según George Simmel, toda relación puede ser analizada desde el prisma de las 2 formas más simples de asociación, que son la diada y la triada. Estos términos o ambos términos se refieren a grupos de personas que son ladrillos fundamentales dentro de una sociedad. Bueno, una diada es un grupo de 2 personas que interactúan, mientras que una triada es otra persona agregada para crear más interacciones comunicativas. Bueno, Simmel quería transmitir a su audiencia, o nos quería decir a nosotros, que una triada no es un grupo básico de personas con interacciones positivas netamente, sino de cómo estas interacciones pueden diferir de una persona a otra. Particularmente voy a hablar acerca del rol y la importancia de las organizaciones sociales para la construcción de la sociedad. Para George Simmel, la base fundamental para la construcción de una sociedad es el individuo a través de su libertad, a través también de las interacciones individuales recíprocas con sus pares,
generando relaciones macrosociológicas. ¿Y esto a qué lleva, según Simmel? Lleva a las formas de la sociedad. Y dentro de estas formas encontramos las organizaciones sociales. Junto a ello las normas, los paradigmas, la sociabilidad, los conflictos y todo ello que existen dentro de una sociedad. Y podemos decir que las organizaciones sociales son las producciones culturales, ya que también Simmel nos habla de una cultura objetiva. Y refiriéndonos al título, creo que es muy fundamental para el desarrollo de la sociedad lo que es las organizaciones sociales, porque si no habría estas, el mundo sería un caos, o sea, sería un desorden total. Entonces, como existen las formas de la sociedad, según Simmel, todo está en constante dinamismo, más no estático ni alienante. Ya para finalizar con el video hemos llegado a las siguientes conclusiones. De que las estructuras sociales son un grupo de personas que se van a juntar e interactuar entre ellos debido a que comparten diversas normas, creencias, intereses que tienen. Nosotros hemos tratado el enfoque del alemán Georg Simmel, quien introdujo este concepto a finales del siglo XIX y lo clasificó en dos pequeños grupos, como lo hemos visto en el desarrollo del video, que son las dríadas y las tríadas. Estos grupos no siempre nacemos con ellos, como por ejemplo la familia, sino podemos ir eligiéndolos como los amigos, o por diversas razones o circunstancias estamos relacionados con ellos, como son los compañeros de colegio, la promoción, los compañeros de trabajo, los compañeros de universidad, entre otros. Dentro de las características mínimas para que este grupo se dé es que sean dos personas y que tengan relaciones recíprocas entre sí. Simmel nos dice que las estructuras sociales va a ser el producto de la interacción o los intereses que tengan estas personas. En sí, la sociedad va a ser ese mismo producto. Y esta misma no puede subsistir sin una norma básica. Y esto es muy cierto, porque todas las instituciones tenemos normas o reglas a seguir y nosotros tenemos que adecuar nuestra conducta a ellas.